Hola a todos, ¿cómo están? Estamos una vez más aquí para la lección número 8. La lección número 8 vamos a mirar acá nivel 3 de seminario. Entonces usted ahí en su carpeta de seminario va a ir a la página número 51. Lección número 8, tipos de liderazgo. Entonces vamos a ir allí. Nuevamente quiero recordarles que la oración mía es que cada uno de ustedes y de todos los maestros de la escuela de discipulado y los asistentes, es que cada uno de ustedes pueda disponer su mente y su corazón para que cada enseñanza pueda penetrar en lo más profundo de sus vidas y transformarlos, y que cada día ustedes puedan crecer al nivel de la estatura de Jesucristo, lo que Dios quiere para nosotros. Lección número 8, tipos de liderazgo. Vamos a mirar en esta ocasión tipos de liderazgo. Como siempre, arrancamos analizando la fundamentación bíblica. En Mateo 20, 25, 28, nueva traducción viviente, dice de la siguiente manera: así que Jesús los reunió a todos y les dijo: ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. ¿Pero qué más dice? Dice, pero esto entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente. Y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá convertirse en esclavo. Pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, cuando nosotros analizamos este primer capítulo, entonces vamos a mirar los tipos de liderazgo que nosotros podemos definir. Entonces, allí ustedes van a ver en sus carpetas, van a seguir con esto. Una vez más les recuerdo que por favor la fundamentación bíblica que está al comienzo de cada lección, usted la pueda repasar bíblicamente. Con eso, en la medida que nosotros vamos avanzando o en la medida que usted está repasando, entonces va afianzando el conocimiento de cada lección. Y por supuesto le quedará mucho más fácil de desarrollar los cuestionarios que están al final de cada lección. Esperamos que ustedes estén haciendo cada uno su devocional diario. Bien. Niveles de liderazgo. John Maxwell tiene un libro muy importante que habla sobre el líder que hay en usted. Desarrolle el líder que hay en usted. En la página número 26 de este libro, entonces hay muy buenas pautas sobre el liderazgo. Niveles de liderazgo. Algo muy importante que debemos de entender es que hay liderazgos por posición. ¿Cuál es el primer liderazgo que nosotros conocemos? Un liderazgo por posición, o sea, que le dan un cargo. Entonces, ese es el líder. Entonces, por posición. Hay otro por permiso. Entonces, le dieron el permiso de ser líder. Hay otro por producción. Se han producido líderes. Hay otro por desarrollo humano. Entonces, tenemos ese otro tipo de liderazgo. Y hay liderazgos de personalidad, o sea, porque las personas se imponen por su carácter, por todo. Entonces, lo primero que se necesita para un líder de Dios es que sea un hombre quebrantado. ¿Qué es decir quebrantado? Que tiene tratamiento con Dios, que es una persona de oración, que es una persona que se arrodilla, que es una persona que está en constante presencia del Señor. Por eso es tan importante que nosotros siempre estamos recordando que usted lleve su vida devocional, porque es la forma como mantenemos en contacto con el Señor. A través de la oración, entonces nosotros nos comunicamos con Él, y a través de la palabra del Señor, el Señor se comunica con nosotros. Entonces vamos a mirar que un ejemplo de hombres quebrantados, entonces la enseñanza está con Dios, con el Señor Jesucristo. Un hombre quebrantado es ejemplo a otros. Es una persona de gran influencia, ha sido pasado por el proceso de purificación y además muere constantemente a los deseos mundanos, hacia lo que ofrece el mundo. Y un ejemplo es el Señor Jesucristo, como les decía.
Ejemplos de hombres quebrantados por Dios. Bien, vamos a mirar acá. Abraham es uno de ellos. Dios les pidió a su hijo en sacrificio en Génesis 22. Y uno mira aquí a este hombre cómo el Señor le dijo, entrégame a tu hijo para probarlo en la fe. Cuando usted lee ese capítulo, entonces usted va a comprender bien todo el entorno y va a saber por qué él lo hizo, porque era una persona que le creía a Dios y él hizo lo que el Señor le mandó. Pero cuando el Señor se dio cuenta que su fe era una fe de un hombre quebrantado, entonces mandó un ángel a que detuviera el sacrificio de su hijo. Y apareció un cordero, un cabrito, allí entre unas zarzas que habían, ahí enredado. Y ahí es donde se exclama Jehová Jireh. Jehová es mi proveedor. Pero Abraham fue un hombre quebrantado. Jacob cuando tuvo una mala noticia de que su hermano Esaú venía con 400 hombres armados y no venía precisamente a felicitarlo ni a saludarlo, sino venía en contra de él. Entonces él sintió muchísimo temor y fue a orar y le clamó al Señor hasta que llegó la respuesta del Señor. Y toda la noche dice que luchó con un ángel, pero en el momento en que aclaraba, entonces el ángel se iba a ir y él no lo dejó ir hasta que no lo bendijera, hasta no obtener la victoria. Y así debe ser un hombre de Dios, quebrantado. Y quebrantado debe ser postrado, un hombre de oración, hasta no ver una respuesta a la oración. Entonces Jacob tuvo que luchar con un ángel en los momentos de mayor angustia de su vida. Eso está en Génesis 32, 33. Moisés fue otro hombre quebrantado. Nosotros lo miramos. Él siempre era el hombre que tenía una comunicación con Dios. Y después de que hubo hablado con el Señor, resplandecía su rostro y tenían que ponerle algo porque si no, era tanta la santidad de lo que había visto al Señor que nadie lo podía ver a la cara porque quedaba ciego. Entonces, pero Moisés a través del quebrantamiento tuvo revelación de él en la zarza ardiendo, por ejemplo, cuando el Señor lo llamó al ministerio. El fuego de la santidad lo purificó allí y Dios le confió su pueblo. Recordemos eso siempre. En Éxodo 3. Hebreos 11:1 nos habla de un líder que influye con su vida de fe. Entonces un líder es influencia, siempre lo hemos dicho. Entonces, ¿qué es la fe? La fe es la confianza que en verdad sucederá lo que esperamos y es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Entonces, ¿qué es fe? Ver las cosas que no son como si fueran. Eso es sencillamente eso. Sea un líder guiado por el Espíritu Santo. Eso es lo que nosotros debemos ser, líderes guiados por el Espíritu Santo. En Juan 16, 13, 15 dice la palabra del Señor de la siguiente manera: cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá que ha oído y les contará y qué sucederá en el futuro. Entonces, un líder guiado por el Espíritu Santo. ¿Qué más sigue diciendo? Me glorificará porque les contará todo lo que reciba de mí. Todo lo que pertenece al Padre es mío, por eso dije, el Espíritu les dirá todo lo que reciba de mí. Entonces, una persona que está quebrantada, buscando la presencia de Dios, pues eso es lo que va a reflejar después. Sea un líder de oración. Jesucristo nos dio el ejemplo. Lucas 9:18. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? Entonces, mientras que estaba orando, que tú eres el santo de Dios, porque eso es lo que acontece después de que uno ha orado, se santifica. Esta lección es tan corta que nosotros la podemos concluir muy fácilmente. Pero quiero decirles a cada uno de ustedes que por favor no vaya a dejar de realizar sus cuestionarios,
de realizar lo que tenemos que hacer y por sobre todo revisar la fundamentación bíblica y volver a repasar y tener en cuenta su vida devocional, así como estamos aquí hablando del líder quebrantado. Conclusión, el líder tiene que pagar un precio. El llamado demanda requisitos. ¿Qué liderazgo quieres ejercer? Desarrolla al máximo su potencial. Esa es la conclusión. Y además, que usted sea un ejemplo. Vamos a ir entonces a la próxima lección. Y espero que usted pueda tomar su material allí. Pueda tomar su material. Y vamos a ir al libro de fundamentación de consolidación, lección número 7. Lección número 7, de tercer nivel, aplicación de la consejería. Entonces vamos a ir a este tercer nivel, aplicación de la consejería. Lección 7, tercer nivel, consolidación, y vamos a ver aplicación de la consejería. Entonces ya hablamos de la importancia de la consejería. Ahora vamos a ir a ver la aplicación de la consejería, que es una parte fundamental del liderazgo. Y por eso les dije en un comienzo que por favor tuvieran en cuenta el manual de Billy Graham, que se lo puede encontrar en la librería de la iglesia, que lo puede adquirir junto con todos los materiales que utilizamos en la escuela de discipulado. Entonces allí lo puede adquirir. Fundamentación bíblica. Juan 14:26 dice de la siguiente manera. Sin embargo, cuando el Padre envíe al abogado defensor con mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. Entonces, nosotros debemos entender que para la consejería, en el consejero debe habitar la presencia del Espíritu Santo. Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que he dicho. Porque nosotros cuando damos consejería cristiana, cuando hay una necesidad y además algo muy importante es la consejería cristiana se basa en la palabra del Señor y por eso tenemos que conocer muy bien las Escrituras. Personas implicadas en la consejería. Entonces, ¿cuáles son las personas que están implicadas en la consejería? Pues muy bien, en primer término, el consejero, o sea, el que da el consejo. En segundo término, el aconsejado y como veíamos en la cita bíblica, el Espíritu Santo, porque es el que recordará y nos enseñará la palabra. El Espíritu Santo es el Paracletos, que traducción es el Espíritu Santo, es el Consolador. El Paracletos es sinónimo de consejero, porque la consejería se debe dar en la presencia de Dios, en la presencia del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo va a ser nuestro ayudador, va a ser el intercesor. Recuerde que clama con gemidos indecibles. No incluirlo en la consejería es ser autosuficiente y orgulloso. Ahí está. Entonces necesitamos, como acabamos de ver, ser líderes quebrantados, que seamos humildes. El Espíritu Santo y la consejería. Entonces miremos aquí el Espíritu Santo y la consejería. Juan 14:26. Entonces usted va a tener en cuenta las citas bíblicas, que las va a leer completamente, porque yo no se las voy a leer, sino usted las va a leer ahí y va a entender más sobre esto. Entonces, ¿qué es lo que dice esta cita bíblica? Que el Espíritu Santo nos enseñará y nos recordará todas las cosas, porque ese es el poder del Espíritu Santo. Además, que el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad, que nos convence del pecado. Entonces, no solamente nos enseña, no solamente nos guía a la verdad, sino también nos convence. También nos enseña qué debemos decir. Y también hablamos con los dones
del Espíritu Santo. Así es de que nosotros, porque así lo dice en 1 Corintios 2:13. Y finalmente, la unción es la que nos enseña. La unción es la que nos enseña. El Espíritu Santo es el que nos revela. Entonces nos revela la palabra del Señor, nos revela el estado espiritual de las personas. Entonces ya hablamos del Espíritu Santo y la consejería. Ahora vamos a hablar del consejero. Bien, entonces hablemos del consejero. Requisitos del consejero. Entonces, conocimiento extenso y profundo de la Biblia, así como lo dice en Isaías 11:2 y en Colosenses 3:16. El consejero debe estar convencido que la palabra de Dios es verdad. De esta manera no va a haber desvíos, porque sabe que toda la verdad está allí, que nosotros no vamos a dar consejos desde nuestros puntos de vista, sino desde el punto de vista de Dios. Es muy importante que tengamos en cuenta esto. Buena voluntad hacia los demás, o sea, amor ante todo. Un consejero lo que más debe estar en él, pues además de la paz, la bondad, la templanza, la mansedumbre, es el amor. Recuerde que el amor es lo más importante. Todos estos dones del Espíritu Santo están entrelazados, recuerde eso. Primera de Tesalonicenses 3:12, Dios hace crecer el amor. Dios hace crecer el amor. Pero ¿cómo crece el amor? A través del conocimiento de Él. Y cuando tú le enseñas una palabra a las personas, Él es el que convence, el Espíritu del Señor. Romanos 12:9 dice que debe ser sin fingimiento. Amor ante todo. El amor debe ser sin fingimiento. Y Mateo 22:39 debemos de tener amor al prójimo. Recuerde que el mandamiento más importante es amar al Señor sobre todas las cosas, y el segundo mandamiento, no menos importante que el primero, es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por eso es que el consejero debe tener muy en cuenta esto, el amor por el prójimo. ¿Cuáles deben de ser las características del consejero? Porque si el consejero tiene estas características, entonces esas características se van a convertir en beneficios para el aconsejado. Es muy importante que entendamos esto, y debe ser una persona sana emocionalmente. Es decir, no debe adherirse a los problemas de las demás personas. Debe ser sana emocionalmente. Porque si usted no es sano de sus heridas emocionales y todo esto, usted lo que va es a transferir esos espíritus en el aconsejado. O si usted no está en buena relación con Dios, entonces los problemas de los aconsejados van a afectar su vida. Haga de cuenta que esto es como el psiquiatra. Los psiquiatras, recuerde, los psiquiatras atienden a un paciente, pero los psiquiatras después tienen que irse a hacer un lavado. Y un lavado es a través de un grupo de psiquiatras, y ellos lo llaman ese lavado porque si no se enloquecerían. Aquí nosotros no necesitamos eso. Aquí lo que nosotros necesitamos es tener permanentemente a Dios, que Él es el que Él es el que dice, que nos corrige, Él es el que enseña, Él es el que todo, es el Espíritu Santo. Porque si no estamos con el Espíritu, no estamos con Dios, entonces vamos a tener problemas. Conocimiento de la naturaleza humana. Entonces, las personas deben de tener un conocimiento de la naturaleza humana, es decir, por la experiencia ya conoce cómo es que actúan los que están en adulterio, cómo son los drogadictos, cómo son los que tienen adicciones. Bueno, eso ya tiene un conocimiento de la naturaleza humana. Tiene una disposición para escuchar. El arma fundamental del consejero es el escuchar, recuerden eso, es escuchar, es escuchar. Uno tiene 2 oídos para escuchar y uno solo para hablar, entonces nosotros debemos escuchar el doble y hablar la mitad. Y cuando uno habla así, es sabio. Preparación intelectual, debe leer muchos libros sobre consejería. Por eso les recomendamos que lean el manual del consejero de Billy Graham. Que lo tengan disponible para cuando van a dar consejería. Disponibilidad y compromiso. O sea, tiene usted que estar dispuesto a eso, porque esto es muy importante en el liderazgo y el compromiso hacia ello. Debe discernir la ayuda en la Biblia para una solución adecuada al problema. Por eso es tan importante que nosotros vivamos en contacto con las Escrituras para saber en dónde están los diferentes temas para poder ayudar a las personas en sus diferentes necesidades.
¿Qué otra cosa? Un consejero ora. Antes de iniciar cualquier consejería, ora. Y termina orando, buscando dirección divina. Pero tiene que prepararse con anterioridad también a través de la oración. Y finalmente, creer que el aconsejado puede cambiar. Porque usted tiene que tener mucha fe. Ver las cosas que no son como si fueran. Eso es el principio. Bueno, ahora vamos a mirar, ya vimos el consejero, ahora vamos a ver el aconsejado. El aconsejado. Entonces debe tener allí pañitos para cuando esté llorando, porque generalmente cuando nosotros conocemos la palabra del Señor y las personas la leen, entonces van a ser reargüidos, así como dice la palabra del Señor en 2 de Timoteo 3:16. Es muy importante. Entonces hay que tener ahí toallitas o tisos, ¿cómo se llama eso? Bueno, ¿cómo se llame? Bien, entonces vamos a ver las características del consejero, no sino que estábamos viendo nosotros. El aconsejado debe reconocer la individualidad del ser humano. Entonces el aconsejado reconocer la individualidad del ser humano. O sea, todos los seres humanos somos diferentes. No hay dos personas iguales. No hay dos situaciones iguales. Pueden ser los mismos problemas, pero los seres humanos son totalmente diferentes. No hay dos personas iguales en el mundo. El Señor nos hizo diferentes a todos. Ese es el trasfondo cultural, espiritual, social, económico y educativo. Es muy importante en el aconsejado porque de esta manera nosotros vamos a descubrir en dónde pueden estar sus inconvenientes, conociendo todo esto de antemano. Así como dicen los médicos, una anamnesis es cuando le han hecho una evaluación y han escrito todas las cosas. Entonces así debe ser cuando llega una persona a la consejería. Uno debe tomar notas de lo que ellos están diciendo para poderle responder a través de la Biblia y todo esto. Bien, el aconsejado debe ser escuchado y motivado. Entonces, número uno, escucharlo y además motivarlo porque muchas personas pueden tener vergüenza por su pecado y todo eso, entonces hay que motivarlos para que ellos lo puedan confesar, así como dice la palabra del Señor, que si confesamos con nuestra boca que hemos pecado, el Señor es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué esperar del aconsejado? Entonces, ¿qué podemos esperar del aconsejado? Entonces, en primer término, que entiendan su problema. Y número dos, que alguien llegue a la raíz del problema, y eso es el consejero. Número 3, que le presten ayuda en tiempo de crisis. Eso es lo que espera un aconsejado, que le lleguen a la raíz de su problema, que entiendan su problema y que le presten ayuda en esos tiempos de crisis, que lo ayuden a cambiar las conductas indeseables. ¿Cuáles pueden ser los problemas? El adulterio, el homosexualismo, el robo, la mentira, heridas del pasado, violaciones, qué sé yo, tantas cosas que se presentan en la consejería. Y por eso es una responsabilidad de nosotros como líderes tener en cuenta que debemos ser personas emocionalmente sanas, provistas del Espíritu Santo, porque vamos a escuchar son problemas. Que le enseñen lo adecuado, o sea, la palabra del Señor. Que él pueda tener un crecimiento y una madurez. Y eso es todo lo que queremos ver de la parte de la consejería que acabamos de ver. Es sencillo, pero es muy importante. Por eso es que les pido nuevamente y les ruego que usted revise allí cada una de las citas bíblicas para que pueda afianzar el conocimiento. Cuando usted revisa cada uno de estas citas bíblicas y le ora al Señor, entonces el Señor va a hablar a su vida y va a generar una responsabilidad en usted como consejero y se va a dar cuenta la importancia hacia las demás personas. Bueno, lección 8, tercer nivel. Entonces, vamos a ir ahora, ahí mismo donde estamos, a la lección 8, la práctica de la consejería. Práctica de la consejería. Ahí en sus cartillas, entonces vamos a la página número 57 en adelante. Lección 8, tercer nivel de consolidación. La práctica de la consejería.
Bien, son clases muy cortas como les dije yo a ustedes. La práctica de la consejería. Ah, entonces, sugerencias para la consejería en la práctica. Sugerencias para la consejería. Entonces aquí vienen las sugerencias. Las sugerencias son, empiece y termine con oración. Como les venía diciendo, cuando uno está en consejería, lo primero que comienza con las personas es a orar. Si es una pareja, que se tomen de las manos. Si es alguien, que cierre los ojos. Recuerde que es muy importante que las personas que estamos dando consejería y cuando estamos orando, que las personas tengan sus ojos cerrados para que se concentren en la oración. Número 2, escuche con atención el problema. Nuevamente les repito que la norma fundamental es el oído. Dejar escuchar al aconsejado. Haga preguntas de todo lo que puede influenciar el problema. Es muy importante que nosotros hagamos preguntas para que nos pueda orientar hacia cuál es la raíz del problema de la persona que está consultando. Plantee soluciones que sean evaluables, es decir, que usted les pueda hacer seguimiento, que las pueda evaluar. Es decir, para que la persona se esté desarrollando y esté dejando atrás una conducta por la cual está consultando o el problema por el cual está consultando. Respalde cada solución con un fundamento bíblico. Por eso insistimos en el conocimiento de las Escrituras. Por eso, ¿qué nos da el conocimiento de las Escrituras? Estar permanentemente en contacto con ellas, y hago hincapié especialmente en el devocional, porque ahí es donde está la gran sabiduría, la palabra del Señor. Y como punto 6, tenga y evalúe el progreso de esa persona. Por eso nosotros debemos de llevar algo que es unas notas de la persona, y que cuando nosotros estamos dando consejería cristiana debemos de ser muy prudentes, y nosotros debemos ser líderes responsables de que no podemos compartir esa información con nadie. Eso es como acá, nadie comparte su historia clínica con nadie, nadie es nadie. Así debe ser la consejería cristiana. Hermanos, tengan mucho cuidado con esto que les estoy recomendando. Las sugerencias son, 2 puntos. Deje tareas apropiadas que refuercen las metas. O sea, que puedan consultar libros, escribir cartas, si tienen que restaurar a alguien. Entonces, esa debe ser la consejería que nosotros debemos dar. Además, involucre en lo posible a las personas del problema. Entonces, cuando están las personas que ya se ha solucionado en parte algo, entonces involucrar a las demás personas para que entre todos se pueda solucionar este problema. Pero siempre estar preparados, haber orado mucho para que el enemigo no se vaya a levantar de pronto en una consejería cristiana cuando se está haciendo esto. Ejercicios que impliquen acción, o sea, tareas que sean realizables. Por eso decimos ejercicios que impliquen la acción, o sea, del cambio, de cambiar de conductas, de todas estas cosas que hacen las personas y por las cuales están consultando en la consejería cristiana, que deben de ser tantas cosas. Por ejemplo, las personas que están en drogas, que dejen la acción de los amigos, de estar en esos lugares. Entonces, por eso, ejercicios que impliquen acción. Lo otro, involucre al líder a ser parte de la motivación. Hay una persona que es el líder de esa persona, entonces hay que involucrarlo para que la motive. Esté preparado para ministrar según el caso. O sea, siempre que hay una consejería, siempre tenemos que ministrar, y tenemos que ministrar la palabra del Señor de acuerdo a la consejería. Orar por las personas, ministrarlas, sanar su corazón herido. Tenga bibliografía a recomendar según el caso. O sea, que lean libros de acuerdo a las cosas, o sea, prácticas, cosas, téngalo usted ahí a mano para que usted se lo pueda ayudar a la persona, o se lo pueda dar a la persona para que pueda hacer todas sus tareas. Recomendaciones muy importantes. Número 1, una buena consejería se puede sintetizar en 3 preguntas. La primera pregunta: ¿cuál es el problema específico por el cual usted está consultando?
¿Qué principios bíblicos se aplican en este caso? Usted debe tener en cuenta eso. ¿Qué principios bíblicos se presentan en ese caso? Y cómo aplicar esos principios bíblicos para la solución del caso. Entonces, una buena consejería es que usted sepa cuál es el problema específico, qué principios bíblicos va a aplicar y cómo se aplican esos principios para la solución del caso. Otras recomendaciones. ¿Cuáles son las otras recomendaciones que tenemos? En primer término, escuchar con mucha atención lo que dice y cómo lo dice. Entonces, debe escucharse lo que usted está diciendo y cómo lo está diciendo. Es muy importante. Resuma con sus palabras lo que el aconsejado dijo. Esto evita malos entendidos. Esto dice, usted dijo o quiso decir esto, entonces él tiene que decir sí o no, de acuerdo a lo que él haya hablado. La comunicación también es no verbal, entonces hay que tener muchísimo cuidado con esto. Los gestos, las miradas, el tono, la voz, la postura corporal, entonces eso es muy importante. Usted sabe cuando una persona está nerviosa, cuando está temerosa, cuando está penada, todo eso. Pero mientras que nosotros debemos de tener una compostura, derechos, sonriendo, bien, con la amabilidad y la cordialidad y el amor del Señor. Mostrar respeto y aceptación por el aconsejado, no tener prejuicios, no juzgar. Prejuicios es juzgar, no tener prejuicios infundados. Identificar los sentimientos con respeto al asunto y personas implicadas y confrontarlo con la palabra del Señor, porque para eso es que sirve la Biblia. ¿Cuáles son los casos frecuentes? Vamos a mirar cuáles son los casos frecuentes en consejería. Casos frecuentes. Conflictos personales. Entonces, conflictos entre hermanos, conflictos entre papá y mamá, conflictos de pareja, bueno, conflictos con los hijos. Las relaciones interpersonales, o sea, cómo nos relacionamos con los demás. Recuerdos del pasado, o sea, que esta persona me hizo algo en el pasado y todavía no lo puedo olvidar, o por lo que me hicieron yo no puedo ser feliz hoy en día, entonces eso es. Problemas financieros, y esto pues ya sabemos todos que hay muchas personas que tienen problemas financieros y unos les causa más aflicción, a otros menos, pero el Señor da una salida para estas consultas de todas maneras y es muy importante que nosotros tengamos el conocimiento de la palabra. Problemas espirituales y doctrinales, o sea, ¿qué hago? Le consulto a los brujos, le consulto a los santos, le consulto a todo, vengo a la iglesia, o sea, tiene conflictos en tipo doctrinal. El pecado, y pecado es pecado, adulterio, fornicación, robos, bueno, muchas cosas, etcétera, etcétera. En la relación con Dios, eso es una de las cosas que es muy importante porque nosotros lo primero que preguntamos en la consejería después de que se ha escuchado a las personas es ¿cómo está tu relación con Dios? Y entonces ahí descubrimos la relación con Dios. Problemas familiares y conyugales. Bueno, entonces espero que cada uno de ustedes haya tenido en cuenta esto y tenemos como conclusión para finalizar este tema que es muy importante ser sensible y adquirir sabiduría del Espíritu para una consejería adecuada. Recuerde que si nosotros no tenemos el poder de Dios, entonces la consejería va a ser como una charla entre amigos, pero Dios no va a estar en ninguna parte. Lo importante es que nosotros podamos transmitirle a Dios, que haya el fuego del Espíritu en nosotros y que cuando usted ore por la persona se redarguya, que ese es el propósito de Dios para las vidas del aconsejado. Pues bien, hemos visto esta séptima lección, aplicación de la consejería, lección número 7. Dios los bendiga, le doy gracias a Dios una vez más por que ustedes hasta este nivel van en el tercer nivel, ya nos falta muy poco, doy gracias a Dios por haber perseverado hasta este tiempo y mi oración continua es de que ustedes terminen y que el Señor los use grandemente. Padres y madres de multitudes. Dios los bendiga y hasta la próxima lección.